Cristo el Señor resucitó, su amor fue más fuerte que la muerte. Cristo el Señor resucitó. Palabra y adoración, un espacio para que escuches la voz de Jesús. La voz de Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya al Señor. Aleluya, aleluya, aleluya al Señor. Paz y bien, te habla Fray Alejandro. Una vez más nos encontramos para entrar en el misterio de la palabra de Dios. Una palabra que quiere refrescar tu alma como un agua nueva que viene de lo alto, el agua del Espíritu, que hace nuevas todas las cosas. Hoy Jesús nos presenta una parábola. ¿Te preguntaste alguna vez por qué Jesús enseñaba en parábolas? ¿Qué es una parábola? ¿Cuál es la finalidad de una parábola? ¿Dónde está su significado preciso? En primer lugar, la parábola es una semejanza inspirada en los acontecimientos cotidianos conocidos para mostrarnos la relación con algo desconocido. Las parábolas son metáforas, son episodios de la vida que ilustran verdades morales o verdades espirituales. Y Jesús con frecuencia usó estas comparaciones, este estilo literario, y lo usó para explicar el misterio del reino de Dios. Lo usó para explicar el misterio de su persona. Podríamos decir que son como discursos cifrados, pero que tienen que ser aclarados desde la fe. La primera finalidad de las parábolas que usó Jesús es justamente estimular el pensamiento, es provocar la reflexión, es conducir a la escucha, a la conversión. Y para poder comprender las parábolas es imprescindible la fe del que escucha. O sea que solamente de este modo se puede descubrir el misterio del reino de Dios. Ese misterio que es un enigma indescifrable para los que no aceptan el Evangelio. La parábola de la semilla que germina silenciosamente presenta justamente este contraste entre el comienzo humilde y el crecimiento extraordinario. Y el sembrador no está inactivo. El sembrador espera el día, espera la noche, hasta que llega la cosecha, justamente cuando el grano está a punto de ser cosechado. El sembrador representa a Dios, un Dios que derramó abundantemente la semilla sobre la tierra y la derramó por medio de Jesús. Él es el sembrador de la palabra. Y a pesar de las apariencias contrarias, el crecimiento es gradual, es constante. Primero el tallo, después la espiga, después el grano. Un día va a llegar el tiempo de la cosecha, o sea, el cumplimiento final del reino de Dios, que tuvo muchas etapas antecedentes. La segunda parábola, la del grano de mostaza, la semilla más pequeña, responde justamente a los que tienen dudas sobre la misión de Cristo o a los que tienen la esperanza frustrada. Esos comienzos insignificantes justamente pueden tener un resultado final de proporciones grandiosas. San Ambrosio dijo en su tiempo que Jesús, muerto y resucitado, es como el grano de mostaza. Su reino está destinado a abarcar a la humanidad entera. Y esto no significa un triunfalismo eclesial. Las dos parábolas de este domingo son un himno a la paciencia del Evangelio, a la esperanza serena y también confiada.
porque el fundamento de la esperanza cristiana, que es una virtud activa, es que Dios cumple sus promesas. Él no abandona su proyecto de salvación. Incluso cuando parece que calla, cuando parece que está ausente, Dios actúa. Dios se hace presente, siempre de una manera misteriosa. Y esto le es propio, aunque el hombre siembre muchas veces entre lágrimas, sabemos que va a cosechar entre cantares. Quiero que escuches ahora una lectura tomada del profeta Ezequiel, capítulo 17, versículos del 22 al 24. Aquí, por una alegoría de un cedro que muere y que renace, el profeta habla del hundimiento de la nación y del renacer mesiánico. Y anuncia que Dios está presente en todo esto. Una ramita tierna, ese esperado descendiente de David que tiene que llegar, va a ser un cedro noble que ofrecerá un refugio y un abrigo universal. Y por él se va a saber en el mundo que Dios es un Salvador. Y lo van a aprender los mismos pueblos que ahora causan miedo. Ezequiel está hablando del reino de Dios. Ese reino que será, pero que ya es, justamente porque se lo está esperando. Escucha lo que te dice el profeta. Esto dice el Señor: arrancaré una rama de lo alto del cedro y la plantaré. De sus ramas más altas arrancaré una tierna y la plantaré en la cima de un monte elevado. La plantaré en la montaña más alta de Israel, para que eche brotes y dé fruto y se haga un cedro noble. Anidarán en él aves de toda pluma, anidarán al abrigo de sus ramas. Y todos los árboles silvestres sabrán que yo soy el Señor, que humilla los árboles altos, ensalza los árboles humildes, que seca los árboles lozanos y hace florecer los árboles secos. Yo, el Señor, lo he dicho y lo haré. Vamos a decir algo acerca del profeta Ezequiel. El estilo, la actitud de Ezequiel, que significa Dios es fuerte. Qué interesante el nombre del profeta. Dios es fuerte. Están justamente revelando su origen sacerdotal. El padre de Ezequiel era sacerdote Busí. Ezequiel 1:3. Fue deportado a Babilonia en el año 597. Concretamente a la judería de Tel Aviv, junto al canal del Éufrates llamado Quebar. Y fue aquí donde tuvo su primera visión, en el año 592. Estaba casado y su mujer murió inmediatamente antes de la destrucción de Jerusalén, que fue en enero del año 586 a.C. Durante más de 20 años, él le predicó a los deportados y fue interpretando el juicio de Dios que había recaído contra su pueblo, justamente luchando contra las ilusiones falsas que eran propaladas por los falsos profetas que sublevaban al pueblo prometiéndole una liberación pronta y consolándolo con una salvación futura. La última profecía está fechada en abril del año 570. La encontrás en el capítulo 29, versículo 17. Ezequiel fue constituido por Dios un vigía de la casa de Israel y se sintió responsable de la salvación de cada uno de sus paisanos. Los ancianos que estaban al frente de la comunidad de los exiliados acudían justamente a él para pedirle consejo, pero no siempre recibían el consejo que le daba. No le hacían caso.
Todo el libro de Ezequiel es una compilación, hecha por él mismo, de todas sus intervenciones proféticas durante más de 20 años. Sin embargo, acá se nota la intervención también de un redactor posterior, que a veces añade algún material propio para rellenar los huecos del original. Los exiliados en Babilonia, especialmente después de la destrucción de Jerusalén, perdieron toda la esperanza y sufrían mucho recordando junto a los canales de Babilonia una ciudad extraña, la solemnidad de las fiestas que celebraban en el templo de Jerusalén. Tenían que soportar las burlas de un pueblo extranjero que los había vencido, que los había deportado, y que interpretaba esta victoria como una victoria de sus dioses sobre Yahvé. Todos estos sentimientos están recogidos en algunos salmos que fueron compuestos en el destierro. Y Ezequiel ahora anuncia el restablecimiento de la dinastía de David. O sea, Yahvé mismo va a trasplantar un retoño, y este retoño va a crecer en lo más alto del monte de Israel, o sea, en Sión, que es alto por su dignidad, obviamente, y se va a convertir en un cedro frondoso en el que van a anidar toda clase de aves. Esta rama, este retoño del que anuncia Isaías en el capítulo 19, versículo 1, trasplantado, será el descendiente de Joaquín. Mateo lo va a llamar Jeconías y lo nombra entre los antepasados de Jesús. Lo tenés en Mateo 1:11. O sea que se trata de una profecía mesiánica en la que se utiliza la imagen de este árbol cósmico del que habla el profeta Daniel capítulo 4, versículos 7 al 9. Hay una alusión a un señorío universal a cuyo amparo van a acudir todos los pueblos. Esta imagen la encontramos de nuevo en la parábola evangélica del grano de mostaza. Está en Mateo 13:32. Este árbol soberbio, que es el imperio de Babilonia, va a ser humillado por Yahvé. Y Yahvé va a ensalzar al árbol humilde de la casa de David y le va a dar una lozanía insospechada. Te invito a que medites y ores todo esto escuchando este tema musical de Héctor Gustavo, A ti, mi Rey, mi Dios. Me puedo refugiar entre tus pies, me puedes cobijar entre tus alas y puedo sentir el poder de tu palabra cuando tú a mi corazón y a mi espíritu le hablas. Y no voy a renunciar a este amor, porque tengo lo que el mundo no me ha dado. Tu verdad me ha hecho libre, ya no estoy encadenado y puedo gritarte, Dios, que de ti me he enamorado. Toda la gloria es para ti, toda la honra es para ti, y me entrego como ofrenda ante tus pies. Y no hay barreras para mí, todo lo puedo junto a ti, porque en la prueba me sostienes por mi fe, por mi fe.
y no voy a avergonzarme de tu amor. A la gente cantaré de lo que puedes hacer. Si olvidaste mi pasado y por Jesús fui perdonado. Para ti, mi Rey, mi Dios, mi alabanza he preparado. Toda la gloria es para ti, toda la honra es para ti, y me entrego como ofrenda ante tus pies. Y no hay barreras para mí, todo lo puedo junto a ti, porque en la prueba me sostienes por mi fe. Toda la gloria es para ti, toda la honra es para ti, y me entrego como ofrenda ante tus pies. Y no hay barreras para mí, todo lo puedo junto a ti, porque en la prueba me sostienes por mi fe, porque en la prueba me sostienes por mi fe. Te invito ahora a que ores conmigo con el Salmo 91. Hacelo repitiendo esta antífona. Es bueno dar gracias al Señor. Es bueno dar gracias al Señor, tañer para tu nombre, oh Altísimo, proclamar por la mañana tu misericordia y por la noche tu fidelidad. Es bueno dar gracias al Señor. El justo crecerá como una palmera, se alzará como cedro del Líbano, plantado en la casa del Señor, crecerá en los atrios de nuestro Dios. Es bueno dar gracias al Señor. En la vejez seguirá dando fruto y estará lozano y frondoso para proclamar que el Señor es justo, que en mi roca no existe la maldad. Es bueno dar gracias al Señor. Este salmo es un himno que se asemeja mucho al Salmo primero. Un hombre piadoso canta la felicidad que surge de su contemplación permanente de las acciones de Dios, que son obras de su amor, de su fidelidad. Y en oposición contempla lo efímero de los impíos. El éxito de los impíos es pasajero, es frágil, mientras que los justos se arraigan en la solidez de Dios. El libro de Job contribuyó a profundizar estas reflexiones y reconoció con un gran realismo que los impíos dan la impresión de una prosperidad total aquí abajo, mientras que los justos pueden darla de fracaso. Es un problema siempre actual. El libro de la sabiduría, en el capítulo 3, versículos del 1 al 9, que se lee en las misas de los mártires, da la respuesta definitiva. Dice: las almas de los justos están en las manos de Dios. Los insensatos creen que los buenos están muertos. Sin embargo, descansan en paz. Aunque a los ojos de los hombres parecían ser castigados, pero su esperanza estaba llena de inmortalidad. Los impíos, por el contrario, recibirán el castigo que merecen sus malos pensamientos.
Hay una segunda lectura que podemos hacer con Jesús. Jesús más que nadie fue el justo, ese justo que sobreabundó en la felicidad de dar gracias al Padre día y noche, y que vivió en la casa de Dios. Él mismo se comparó, como pasa en este salmo, a un árbol lleno de savia y lleno de verde. Dice: yo soy la viña, ustedes las ramas. Quien permanece en mí producirá fruto en abundancia. Juan 15, 1-8. Y después de ese fracaso aparente de la cruz, la resurrección justamente verificó la exactitud de este salmo profético. Tú renuevas y refrescas mi vigor. Sí, Jesús. Fructifica todavía. Después de 2000 años, después de tu muerte, fructifica a tu iglesia, Señor. Fructifica a cada cristiano que se entrega a ti, Señor. Fructifica nuestros huesos secos. A veces parecemos ramas secas, pero sabemos que tú puedes fructificarnos, Señor. Necesitamos de tu savia, de tu espíritu, de tu vida en nosotros, Señor, para volver a estar verdes, vigorosos, vivos. Y por lo que hace a la derrota de los enemigos de Dios, también Jesús anunció esto como algo ineluctable. Fue acusado ante el tribunal y anunció el triunfo final de Dios. Dijo: verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo. Mateo 26, 64. Pero te podrás preguntar, ¿qué tiene que ver este salmo conmigo? ¿Cómo podemos leer este salmo en nuestro tiempo? Fíjate que hay una aspiración a la alegría, a la felicidad en todo hombre. Hoy más que nunca el mundo aspira a la felicidad. Hay muchos motivos de desgracia, de inseguridad, que fueron superados por el progreso. Puede haber confort en las casas, en los vestidos, en las máquinas, que hagan la vida más placentera. La medicina y las drogas lograron atenuar o suprimir muchos sufrimientos. La agricultura moderna aumentó en forma impresionante el rendimiento de las tierras, del ganado. Y todo esto está en el plan de Dios respecto al hombre. Dios hizo la creación para que fuera útil, y Dios vio que todo era bueno. Sin embargo, esta prosperidad creciente del mundo moderno no resuelve todo. La fuente verdadera de felicidad no está en la abundancia de bienes materiales. Eso lo decía Jesús en Lucas 12:15. Si el progreso fue importante, los beneficios no se repartieron equitativamente en toda la tierra. Si el corazón del hombre sigue siendo perverso, enemigo de Dios, que es amor, los pobres siguen siendo humillados. Y de aquí que Jesús insista en un compartir más efectivo. El bienestar terreno con frecuencia hace olvidar al hombre que es un ser efímero, que lo único sólido, la única felicidad perdurable, es la eterna. Y la afirmación final del Salmo 91 nos recuerda: en Dios mi roca no hay falla alguna, nada falso, nada falaz. Todos los demás bienes, otras felicidades, pese a su valor relativo, son bienes engañosos. Siempre engañosos, te dice Jesús en Lucas 16:11. En el laúd, la cítara, el arpa delicada. Fíjate que las civilizaciones antiguas tenían ciertos instrumentos que tenían una función sagrada. Esto todavía pasa en África o en Asia. Los instrumentos son consagrados a los dioses mediante sacrificios rituales,
y solamente se los utiliza para la oración. Hay instrumentos propios para la oración. Y esto lo demuestra particularmente ese sound de instrumentos de cuerda, por ejemplo como el laúd, el arpa, la cítara, o algunos parecidos en África. Esa resonancia misteriosa de las cuerdas que mezclan su armonía, creando una especie de halo indefinido, una cierta inspiración mística, profética. No todo está dicho por los sonidos claros y netos. Hay que dar lugar a lo esfumado, a los sonidos imprecisos. Hay que superar lo racional puro para percibir la delicadeza del misterio. Los impíos crecen como la hierba. Los que hacen el mal están florecientes. Ciertos pesimistas afirman que jamás se había visto sobre la tierra tanta decadencia religiosa, tanta decadencia moral. En tiempos del salmista la situación debió ser mucho peor. Israel tenía conciencia de ser una ínfima minoría, perdida en el océano del paganismo. Hoy también, hoy como en esa época, hay que aferrarse a la fe, a su regla de conducta, contracorriente. El ateísmo parece triunfar. Una razón más para creer. El necio no comprende, no entiende. Efectivamente, justamente, hace falta una mirada interior para poder comprender la acción, la presencia de Dios en el mundo. La Biblia llama con frecuencia insensatos, ininteligentes, a aquellos que se fían de apariencias superficiales, aquellos que se dejan impresionar por el éxito efímero, aquellos que hacen el mal. Nuestra fe es una sabiduría y nos invita sin cesar a superar las apariencias para ir hasta el fondo de las cosas. La eternidad es la única referencia definitiva. Tú, Señor, estás sobre todas las cosas. Tú eres eterno, Señor. Te invito a continuar orando y a meditar con este tema musical de los Hijos del Rey, titulado Te adoro a ti. Te veo en tu majestad, cuando todo alrededor es sombra, al lado de tu luz, cuando tu corazón logre alcanzar y mi voluntad se rinde a cuando todo alrededor es sombra, al lado de tu luz, te adoro a ti, te adoro a ti, te adoro a ti, la razón por la cual
sombra al lado de tu luz. Te adoro a ti, te adoro a ti, te adoro a ti. La razón por la cual yo vivo es para adorar. Te adoro a ti, te adoro a ti, te adoro a ti. La razón por la cual yo vivo, la razón por la cual yo vivo, la razón por la cual yo vivo es para adorar. Adorarte solo a ti, Señor. El cristiano es el hombre de la esperanza, y esta esperanza la tiene depositada en Jesucristo, para el cual firmó un cheque en blanco, sin hurgar demasiado en los detalles de esa nueva vida que Él ya comenzó, inauguró a partir de su resurrección, y que nos garantiza, si lo seguimos fielmente, si somos discípulos suyos. Escuchá como lo dice San Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículos 6 al 10. Hermanos, siempre tenemos confianza, aunque sabemos que mientras vivimos estamos desterrados lejos del Señor. Caminamos sin verlo, guiados por la fe, y es tal nuestra confianza que preferimos desterrarnos del cuerpo y vivir junto al Señor. Por lo cual, en destierro o en patria, nos esforzamos en agradarlo. Porque todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo para recibir premio o castigo por lo que hayamos hecho en esta vida. El contexto de estos capítulos de la segunda carta a los Corintios es el tema de la nueva alianza, de la superioridad de la nueva respecto a la antigua alianza. Y un punto esencial en esta nueva situación es la tensión entre el presente y el futuro, entre lo que se está viviendo ahora y lo que se espera vivir. Entre lo que se está viviendo ahora y lo que se espera vivir. Y esto último no es algo simplemente futuro, todavía no alcanzado, para nada. Más bien, al contrario, aquello que aún no se vive plenamente, ya se tiene en germen ahora. De acá brota la confianza, que es el tema central de este trozo de la carta a los Corintios. La confianza como una actitud fundamental para el cristiano. El cristiano no es una persona simplemente volcada hacia el futuro, sino que vive lo actual. El cristiano vive el momento presente, sabiendo que es una anticipación, que es un comienzo total de aquello que vendrá. Y esto no quita algunas secuencias experimentables. A Pablo le parece que la vida actual es un destierro del Señor. Y él querría desterrarse de esta vida para estar definitivamente con Él. Es un pensamiento, o quizás mejor más que un pensamiento, es un afecto que aunque no vea al Señor, lo siente tan presente que añora estar del todo con Él y a todos los efectos. Y para expresar esto se vale de un juego de palabras intraducible en castellano, entre estar desterrado y estar en el hogar. Pero no sería el pensamiento definitivo de esta palabra, sino el indicador de la seguridad que el cristiano tiene de llegar al final. Y esa consecuencia práctica de vivir conforme a este final, cumpliendo
todo lo que Dios quiere de cada uno, haciendo presente lo definitivo. No hay nada que hacerle. El hombre tiene su patria verdadera en el Señor. Y ahora, en este mundo, el hombre está desterrado. Todavía no vemos al que constituye nuestro hogar. Sin embargo, la fe adelanta, hace presente nuestro camino hacia Él. No está claro si Pablo acá se refiere a la venida definitiva del Señor, o está afirmando también un encuentro con el Señor en la muerte individual de cada uno. Pero si uno tiene en cuenta la carta a los Filipenses, capítulo 1, 21, no hay que dudar de que en la mente de Pablo está también afirmar que el sentido de la muerte individual es un encuentro con el Señor. De todas formas, acá lo importante en este mundo es aceptar la responsabilidad de agradar al Señor. Porque algún día vamos a ser juzgados, vamos a tener que comparecer delante de Él. Y en ese juicio se verá la verdad de cada uno. Te invito a meditar en todo esto escuchando este tema musical de Noemí Luz, Volver a empezar. Sobran razones para hacer las cosas que quiero lograr, porque aprendí que una puerta se abre y se cierra en el mismo lugar, porque una bala atraviesa la dura madera y la roca de sal, porque perdiendo se aprende y se gana volviendo a intentar y volver a empezar, aunque el miedo te haga dudar, y empezar otra vez, aunque dentro te mueras de sed, porque hasta el cielo más gris es azul cuando lo pintas tú. No temas a nada, detrás de la noche se esconde la luz, porque los mares se secan para que la lluvia los vuelva a llenar, y en el desierto más duro tendrás agua fresca si sabes buscar, porque lo cierto es incierto según el cristal con que quieras mirar, porque morir en la orilla si a 2 pasos está la verdad, y volver a empezar, aunque el miedo te haga dudar, y empezar otra vez, aunque dentro te mueras de sed, porque hasta el cielo más gris es azul cuando lo pintas tú. No le temas a nada, detrás de la noche se esconde la luz, y mientras camino tras de mi destino voy pensando en ti, como un peregrino no me desanimo porque voy a mí. Y empezar otra vez, aunque dentro te mueras de sed, porque hasta el cielo más gris es azul cuando lo pintas tú. No le temas a nada, detrás de la noche se esconde la luz, y volver a empezar, aunque el miedo te haga dudar, y empezar
detrás de la noche se esconde la luz. No le temas a nada, detrás de la noche se esconde la luz. El reino de Dios no viene prefabricado del cielo. El reino de Dios es sembrado por manos humanas en nombre de Dios. Y va a tener una larga historia de crecimiento. Y hay una cosa que hay que asumir, que los hombres que lo siembran nunca van a conocer plenamente el misterio que están manejando en sus manos. El signo sacramental es algo pequeño, débil, aparentemente ineficaz, pero que dentro lleva el poder de transformarnos, lleva el poder de potenciar un desarrollo armónico, un crecimiento fulgurante. La semilla eucarística, por ejemplo, fructifica en nosotros a pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestras resistencias. En nosotros se siembra una semilla de vida eterna. Escucha este relato del Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículos 26 al 34. En aquel tiempo decía Jesús a las multitudes: el reino de Dios se parece a un hombre que echa semilla en la tierra. Él duerme de noche y se levanta de mañana. La semilla germina y va creciendo sin que él sepa cómo. La tierra va produciendo la cosecha ella sola. Primero los tallos, luego la espiga, después el grano. Cuando el grano está a punto, se mete la hoz, porque ha llegado la siega. Y dijo también: ¿con qué podemos comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola usaremos? Con un grano de mostaza. Al sembrarlo en la tierra es la semilla más pequeña, pero después brota y se hace más alta que las demás hortalizas y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden cobijarse y anidar en ellas. Con muchas parábolas parecidas les exponía la palabra, acomodándose a su entender. Todo se lo exponía con parábolas, pero a sus discípulos se lo explicaba todo en privado. Las dos parábolas del campesino perseverante y del grano de mostaza que recoge este pasaje constituyen, junto con la del sembrador en Marcos 4:3-8 y la de la levadura en Mateo 13:33, un grupo de relatos orientados hacia la misma conclusión, o sea, la justificación de la actitud del Mesías frente a los fracasos de su predicación. Y no es imposible que estas parábolas hayan sido compuestas justamente pensando de manera especial en Simón el Celote o en Judas Iscariote, que eran discípulos de una secta particularmente extremista que quería provocar la guerra santa contra Roma con vistas a establecer el reino del Mesías. En la parábola del campesino perseverante, el reino de Dios es comparado a ese crecimiento lento de la semilla hasta la cosecha, y simultáneamente con la larga inactividad del campesino antes de esa actividad tan febril de la recolección, que justamente se la describe partiendo de Joel 4 o de Apocalipsis 14. Esta recolección, de conformidad con toda la Biblia y con referencia al profeta Joel, sin ninguna duda se refiere al juicio de Dios que inaugura el reino efectivo. Y esto equivale a decir que es Dios el agricultor. No cabe ninguna duda de que no va a tardar en intervenir, y de una forma tan espectacular como justamente un cosechador que entra en la cosecha. Y es verdad que ahora, de una manera especial a lo largo del ministerio de Jesús, Dios parece que no interviene. Deja a Cristo aislado, sin éxito, cada vez más rechazado por los suyos,
Pero este silencio de Dios no deja, por esto, de estar vinculado al juicio que va a venir. Lo mismo que la inactividad del agricultor mientras brota la semilla, no deja de estar vinculada con la actividad de la cosecha. Jesús es atacado por los judíos. Si se presenta como Mesías que pretende los signos precursores del reino, Jesús le responde que no hay signos extraordinarios. Dios deja crecer la semilla lentamente, pero no se pierde nada con esperar. No hay continuidad absoluta entre este parto laborioso del reino de Dios y la manifestación en la plenitud. Que quienes hayan de colaborar en la instauración del reino no pierdan su confianza en Dios. De esto se trata. Él ha comenzado y no puede haber duda de que detrás del silencio Él va a dar cumplimiento a su obra. Hay que esperar con paciencia. No hay que querer adelantarse a Dios. Y los que no quieran creer en el reino, sino en el momento de su manifestación, tienen que estar atentos, porque ese reino ya está cerca de ellos en Jesús. Y hay que saber reconocerlo actuando ya en la pobreza de los medios, en la lentitud del crecimiento. La parábola del grano de mostaza alimenta la confianza en Dios, justamente porque subraya el contraste entre los comienzos humildes del reino y la magnitud de la tarea al final de los tiempos. Justamente donde el tema del nido está tomando de esas escatologías judías consagradas a la incorporación de los paganos en el pueblo de Dios. Por ejemplo, Ezequiel capítulo 17. Fíjate que con esta parábola Jesús quiere seguramente responder a la objeción de los que se oponen a la pequeñez de los medios que utiliza Jesús. Mucha gente criticaba esto. Ridiculizan la pobreza, la ignorancia de los discípulos de Jesús frente a ese cortejo triunfal que habría de inaugurar los últimos tiempos. Y en realidad, en lo minúsculo ya está actuando lo grandioso. Incluso en el mundo que no conoce el reino ya está actuando. Incluso en el corazón del pecador más endurecido, todavía puede brillar una luz y convertirse en gloria y en fuego devorador. De lo que se trata es de tomar a Dios en serio, a pesar de todas sus apariencias. ¿Sabés que esta parábola de la siembra, de la semilla que crece por sí misma, es propia de Marcos? Mateo y Lucas prescinden de esto, a pesar de que conocen el discurso. Jesús habla de la siembra y después se olvida, voluntariamente se olvida, de todo el trabajo que viene después, de la poda, de la lucha contra la sequía, de la preocupación por el mal tiempo. Prescinde de todo esto porque tiene una lección concreta que ofrecernos. El reino de Dios crece de todos modos. Lo mismo que la luz brilla sin que nosotros podamos hacer nada. Lo mismo que nada puede ocultarse cuando Dios abre el camino. No son los hombres los que le dan fuerza a la palabra, ni son sus resistencias las que pueden detenerla. Por eso, el discípulo va a hacer muy bien en despojarse de toda forma inútil de ansiedad. Este texto, esta palabra, es una invitación a la confianza. Dios es el que hace la obra. Te invito a que medites todo esto y lo continúes orando con este canto de Shalom a Isaac, titulado Cúbreme.
Escóndeme bajo tus alas, refúgiame en el lugar más cerca de tu corazón. Háblame con tu tierna voz, no temeré si a mi lado vas, Señor. Escóndeme bajo tus alas, refúgiame en el lugar más cerca de tu corazón. Háblame con tu tierna voz, no temeré si a mi lado vas, Señor. Heme aquí, soy tu siervo, úsame como quieras. Solo pido, Señor, por favor, no me dejes jamás. Heme aquí, mi Dios, donde quieras iré. Solo, Señor, no me faltes, cúbreme. Escóndeme bajo tus alas, refúgiame en el lugar más cerca de tu corazón. Háblame con tu tierna voz, no temeré si a mi lado vas, Señor. Heme aquí, soy tu siervo, úsame como quieras. Solo pido, Señor, por favor, no me dejes jamás. Heme aquí, Señor, donde quieras yo iré. Solo, Señor, no me faltes, cúbreme. Heme aquí, yo soy tu siervo, úsame como tú quieras, pero te pido, Señor, no me dejes, por favor. Heme aquí, Señor, donde quieras yo iré. Solo, Señor,